Les voy a presentar a la expositora de hoy, que es Alicia Fuentes. Es psicóloga, magíster en intervención psicojurídica y forense de la Universidad Diego Portales, magíster en investigación en psicología de la Universidad Alberto Hurtado, además de ser directora de la consultora Justicia e Infancia. Con esto ya dicho, le doy paso a Alicia para que dé inicio a su presentación. Docente. Muchas gracias, bienvenidas, bienvenidos todos al seminario del día de hoy. Veo que somos más de 200. Veo algunas caras conocidas. Doña Emma, nos vemos de nuevo. ¿Quiere repetirse el plato? Espero que no sean temas tan repetidos, creo que no. Em, bueno, muchísimas gracias por estar hoy día acá. Veo que se siguen sumando, así que eso también muestra bueno, este seminario concitó interés, así que buenísimo que estén acá hoy día. Em, Saludo también a quienes tienen su cámara encendida, a Daniel, Maritza, Dagny, está Emma, Pamela, Carolina, Yasmín, Stephanie también. Bueno, para todos y todas que están prendiendo sus cámaras, Jesús también veo por ahí. Muchísimas gracias, me acompañan entonces en ya estamos de noche, ¿cierto? En este día lunes 20 de abril. Em, y vamos a presentar entonces este seminario que está en relación con el diplomado, ¿cierto? De eh, abordaje psicosocio-jurídico de la vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes. Entonces, cuando hacemos estos seminarios para poder, digamos, difundir, ¿cierto? Lo que implica digamos, ese diplomado, escogemos algún tema. Y me parece que este es un tema que sí puede, de alguna manera, concitar como agrupar muchas de las temáticas que estamos también tratando en este diplomado. Así que quien quiera sumarse, bienvenido. Creo que Emma también estuvo dentro de este diplomado, o el de enfoque. Excelente, ya. Y si está aquí porque se repitió el plato, está bien, entonces estamos bien. Em, Siempre creo que ya vamos en la quinta versión, sexta versión, no sé. Llevamos varias versiones, este año tenemos dos. Ya comenzamos con la primera versión de este diplomado de este año y este seminario está en relación con este segundo, digamos, diplomado que parte ya en mayo, si mal no recuerdo. Y hemos tenido siempre muchas matrículas y también eso me llama la atención por la cantidad de personas motivadas. Esto es un diplomado que igual es largo, tiene 32 clases, pero sí tiene un cuerpo docente que creo que también nos ayuda en ese sentido a hacerlo más llevadero porque es bien variado. Son personas muy expertas en su área, desde lo académico, desde lo práctico, investigación, publicaciones, etcétera. Con esa idea de que sea lo más variado posible, desde diferentes ámbitos, como dice el nombre, psicosocio jurídico. Entonces tenemos muchos abogados, jueces, juezas, personas del ámbito de la psicología, ahí estoy yo y varios colegas más, también del ámbito del trabajo social, así que espero de verdad que pueda ser también una buena experiencia para quienes quieran tomar ese diplomado. Bueno, partamos entonces. Victimología del desarrollo y polivictimización. Hoy día vamos a ir a entrar más en detalle respecto de estos conceptos que están relacionados acá con la victimología. Y voy a partir acá con el que crea justamente estos conceptos de victimología del desarrollo, de polivictimización. No hace mucho, el 2007, empieza ya como a acuñarlos con más firmeza, que es David Finkelhor. Y acá la frase en inglés, pero la vamos a decir en español, obviamente, que dice, los niños y niñas son posiblemente las personas más victimizadas criminalmente en la sociedad. También yo me acuerdo, bueno, Noemí Pereda, que también es como discípula, más bien, ¿cierto? Se ha formado con Finkelhor y también trabaja en victimología del desarrollo. Plantea que el hogar de un niño, ¿cierto? La casa como hogar, puede ser el lugar también más peligroso, junto con en algunos casos ser el lugar más seguro, de refugio, donde el niño está tranquilo, en confianza, también eventualmente puede ser un lugar de peligro para él. Y además, bueno, Finkelhor también nos dice, son las personas, probablemente los niños, niñas, adolescentes, más victimizados criminalmente, o sea, víctimas de delitos, y no solo de delitos que tengan que ver con vínculos a nivel familiar, sino que también otro tipo de delitos. Eso es lo que entonces hoy día vamos a conversar
y quiero partir con ustedes viendo un video cortito relacionado con este tema. Si no se escucha, ustedes me avisan, pero se debería escuchar. Hay niños que juegan a ser invisibles, no a los gritos, insultos y golpes. Con violencia no se aprende. Ponte en su lugar. UNICEF por los derechos de los niños. Bueno, quise partir con este video. Súper, me habían dicho que se escuchaba. Súper. Bueno, en realidad el video tampoco tiene, el video en sí mismo no tiene como diálogos, solo al final. Em, Quería partir con esto. Esta es una pieza audiovisual de UNICEF Chile en relación con, bueno, más bien con la sensibilización respecto del maltrato y lo tomo un poco a propósito de esto que les decía yo, ¿cierto? El hogar de un niño puede ser también el lugar más peligroso para ese niño. Y acá un niño, ¿cierto? Que de alguna forma lúdicamente trata de desplegar ciertas estrategias para poder defenderse del maltrato que probablemente de manera crónica, de manera cotidiana vive en su entorno familiar. Entonces quería partir por ahí para que comenzáramos este seminario de hoy. Bueno, como yo les comentaba entonces, vamos a revisar primero este concepto de victimología del desarrollo, ¿cierto? Importante, y esto a mí, cada vez que yo hago clase relacionada con victimología infantil, como que me vuelvo a asombrar de lo que vi o lo que, digamos, empecé a conocer ya hace muchos años atrás, cuando empecé a trabajar en infancia, que es que en realidad la preocupación por la victimización infantil es súper reciente, muy reciente. Fíjense acá, como dicen acá estos autores chilenos Pinto y Venegas, en los últimos 25 años la victimización infanto-juvenil se ha posicionado seriamente como un foco de investigación, está mucho más puesto en el mundo académico, hay también a nivel social más preocupación, también hemos tenido mucho desarrollo legislativo en ese sentido. Y entonces digamos, un nicho, ¿cierto?, de crecimiento, de investigación, también de preocupación que abarca tanto la psicología como el derecho, la sociología, las ciencias sociales también en general, em, principalmente porque estamos investigando acá ciertos aspectos sociales, culturales que definen lo que se va a considerar como perjudicial en cuanto al trato que se le otorga específicamente a este sector de la población, ¿cierto? Los niños, niñas y adolescentes que en nuestro país son aproximadamente el 25% de nuestra población. Y me vuelvo a asombrar cada vez que veo que son eh, la verdad es que es poco el tiempo, si lo pensamos como a nivel de desarrollo de la humanidad, es muy poquito el tiempo, súper reciente, digamos, la preocupación social, eh, académica también, legislativa que tenemos respecto de la victimología, perdón, la victimología del desarrollo y las victimizaciones que sufren niños, niñas y adolescentes. Entonces, este concepto de victimología infantil, como más amplio o más, como más grueso, comienza como un hito fundacional en el año 1962. Si ustedes se fijan, tenemos poco más de 60 años donde de verdad nos empezamos a tomar en serio aquello que tenía que ver con, sobre todo, el maltrato físico. Ese fue el hito que de alguna forma inicia esta preocupación en relación con las vulneraciones en contra de niños, niñas y adolescentes. Y está asociado a lo que descubrió este pediatra Kemp en el año 62, em, respecto de muchos niños, niñas que iban a su consulta con lesiones cerebrales de diferente índole. Y finalmente él, al revisar el historial, al hacer también una, digamos, una investigación un poco más profunda, lo que descubre es que no eran niños, en su mayoría, que habían sufrido algún traumatismo encefálico, no habían sufrido un accidente fuerte, una caída, un golpe importante, sino como dice acá, como llamó a su síndrome, eran niños zamarreados, niños tomados de los hombros, sobre todo niños más pequeños,
porque ahí la fuerza del adulto es mucho más potente, zamarreados, por ejemplo, desde los brazos, los hombros, y lo que ocurre en ese contexto es que nuestro cerebro, que es una masa más o menos blanda, al ser zamarreado va chocando con el hueso más duro que tenemos en la cabeza, que es el cráneo. Y eso, dependiendo de la intensidad y también de la frecuencia, podía generar, digamos, lesiones bastante graves en los niños a nivel cerebral, lesiones en algunos casos bastante considerables. Entonces acá se dice, ojo, esta disciplina, ¿cierto? A la que estamos acostumbrados todos, eh, que ha sido parte, digamos, de la crianza. Cuando hablamos de maltrato físico, algunas de estas formas de maltrato sí pueden ser bastante dañinas para los niños, niñas y adolescentes. Entonces comienza ahí la preocupación, pero nuevamente el foco estaba puesto mucho más en el maltrato físico. Bueno, volviendo entonces a este concepto, ¿cierto? Pasando porque la preocupación por la victimización infantil no tiene, o sea, como seriamente, a nivel mundial, ¿cierto? Seriamente no tiene más de 60 años. eh, Además de eso, en el año 2007, este autor, todo este estudioso, psicólogo David Finkelhor, plantea o acuña este concepto de la victimología del desarrollo. Y lo que nos dice es que los niños, niñas y adolescentes en su trayectoria de vida pueden sufrir diferentes formas de victimización y también esa victimización va a tener diferentes consecuencias de acuerdo a su etapa evolutiva, su nivel también de dependencia, ¿cierto? Y los factores de riesgo que puedan haber en su entorno. Y este autor, junto con acuñar este concepto amplio, ¿cierto? De decir victimología del desarrollo, los niños sufren victimizaciones, sufren violencia durante su trayectoria de vida mientras son niños, niñas y adolescentes. Y además de eso, no solamente es que sufran, digamos, diferentes tipos de violencia, sino que además esos diferentes tipos de violencia pueden ser sufridos al mismo tiempo o varios de estos tipos, de estos diferentes tipos de violencia durante su trayectoria de vida. Y eso puede, por supuesto, generar severas secuelas a nivel físico y sobre todo también psicológico, pensando, ¿cierto?, en que estamos en un momento del desarrollo que es muy sensible, muy crucial también. Entonces, por eso él pone el foco en el desarrollo, dice victimología del desarrollo o evolutiva. Veamos qué pasa con los niños, niñas y adolescentes durante su infancia, durante su adolescencia. Em, Miremos todos los tipos de violencia que pueden sufrir, no solamente, ¿cierto?, los más como clásicos, entre comillas, maltratos, abusos sexuales, sino también otras formas de victimización en otros contextos que no son solamente la familia o los entornos más cercanos. Y comenzamos acá entonces, si ustedes se fijan, tampoco es tan atrás, ¿cierto? Carolina, muy, muy bien. Carolina G. Espinosa puso en el chat, es porque hace muy poco son considerados sujetos de derecho. O sea, pensemos que tenemos la convención, ¿cierto? La Convención sobre los Derechos del Niño desde el año 89, en el 90 ya ratificada en Chile, una convención que también demoró varios años en redactarse, pero del 89 acá tampoco hay tanto tiempo, ¿cierto? Transcurrido, versus todo lo que llevamos hacia atrás de historia, también respecto de cómo hemos tratado a la infancia, ¿cierto? A los niños, niñas y adolescentes. Bueno, los niños y niñas sufren las mismas victimizaciones que pueden sufrir los adultos. También esto es importante, los niños pueden ser víctimas de delitos comunes como un asalto, un robo, un portonazo, víctimas también de la violencia a nivel comunitario. No están exentos de eso, también en ese sentido pueden sufrir las mismas victimizaciones que pueden sufrir también los adultos, pero están también en una posición de mayor riesgo para, ¿cierto?, la vivencia de muchos tipos de violencia y sobre todo porque además están vinculados a relaciones de dependencia importantes respecto de muchos adultos, todos adultos en su entorno familiar, en su entorno social, en el entorno escolar. Entonces, esto también los hace un grupo más vulnerable, ¿cierto?, en el ámbito victimológico. De hecho, tenemos, ¿cierto?, las reglas, perdón, estaba viendo lo que decía Catalina. Tenemos las reglas de Brasilia, ¿cierto?, que son del año 98, que es esta cumbre de magistrados que son jueces que se juntan, ¿cierto? Y en el año 98 plantean o reconocen más bien una realidad que ya sabíamos.
hay grupos de la población que son más vulnerables para acceder a la justicia, no porque toda esa vulnerabilidad esté solo puesta en ellos, como en el caso de los niños, sino también porque en ese caso el sistema de justicia tampoco tiene los ajustes o se ha pensado para poder recibir a niños, a personas mayores, a personas, por ejemplo, de la diversidad sexual, migrantes, em, pueblos originarios, etcétera. Y además ahí podemos encontrarnos bastantes intersecciones también entre esos grupos. Entonces, se plantea así. Sufren diversas formas de vulneración muy similares a las que sufren los adultos, pero tenemos que pensar también que acá hay relaciones de dependencia justamente respecto a esos adultos y también hay temas relacionados con el desarrollo. Entonces, las consecuencias de las victimizaciones durante la infancia son bastante graves, ¿cierto? Mientras más victimizaciones sumamos también a lo que le ocurre a los niños. Bueno, importante también cuando a veces hablamos de víctimas como un concepto muy amplio, y acá en este contexto, cuando hablamos de victimología del desarrollo, tiene que ver con la violencia que sufre más directamente un niño. No es, por ejemplo, ser víctima de un desastre natural, de un terremoto, de un tsunami, sino que está relacionada con el daño que se produce por parte de otros individuos, por parte de otros seres humanos, y en el caso de los niños, muy probablemente también relacionado con personas muy cercanas en términos de vínculos. Y además de eso, además de tener como este origen, ¿por qué no es comparable a otro tipo de victimización como desastre natural o un accidente? Porque además también hay que estar involucrados un conjunto de instituciones y respuestas sociales también que a menudo faltan, entre otras tensiones y también posibilidades de retraumatización, ¿cierto? La interacción con policías, con tribunales, con agencias de control social, em, programas de protección infantil, etcétera. Entonces, hay también, digamos, una red de instituciones que también está relacionada con la victimización infantil. Y lamentablemente son instituciones que muchas veces pueden también perpetuar, pueden acentuar los daños que ya sufren niños a propósito de victimizaciones que han experimentado en diferentes contextos. Por si acaso esta presentación, que tiene un poquito de texto, la primera parte por lo menos tiene harto texto como para hacer como dejar asentado algunos conceptos. Igualmente va a estar dentro de la página de ADIPA, ¿ya? También la suben. Montserrat, sí, la creación de la Comisión de Verdad y Justicia acá en Chile, ¿cierto? Esta comisión que está enfocada en aquellos niños, niñas, adolescentes, algunos probablemente, o la mayoría, muchos ya son adultos, que estuvieron en instituciones del Estado relacionadas con protección infantil y en ese contexto sufrieron victimizaciones, sufrieron violencia. Entonces también justamente un poco apunta a eso en particular. Bueno, de acuerdo a este autor, ¿cierto? Finkelhor y también con Hachima, otro autor más, el impacto que genera la violencia en niños, niñas y adolescentes es más intenso que sus consecuencias manifiestas e inmediatas. ¿A qué nos referimos con esta frase? Un niño puede sufrir cierta cantidad de victimizaciones, ¿cierto? De violencia durante su infancia, pero las consecuencias no solamente van a estar durante ese periodo. No es porque después ese niño creció, es adulto, es como que cerrar la puerta a las consecuencias que le dejó esa violencia. Muy probablemente las va a ir arrastrando, y ya hemos sabido, ¿cierto? Por los estudios que hay también de experiencias adversas en la infancia, que una gran cantidad de victimizaciones o de violencia durante la infancia va a generar problemas de salud mental y también de salud física durante la adultez. Entonces, no solamente es lo inmediato, lo más rápido, lo que podemos ver en ese momento, la sintomatología, que lo manifiesto, sino también lo que acompaña al niño durante su desarrollo y también durante su adultez. Eso lo voy a pasar porque lo repetí aquí, excepto esto de que los niños, niñas y adolescentes están expuestos a los mismos tipos de victimización que los adultos, ¿cierto? Pero las consecuencias pueden ser mucho más complejas a propósito de que están en periodos evolutivos más sensibles. Ya, y acá quería llegar. Voy a ir mirando, tengo que pasar un poquito más rápido del chat, no puedo mirar cada punto de detalle porque
me voy a demorar un poco, pero justo están hablando de varias cosas, como por ejemplo trauma complejo, revictimización o victimización secundaria, quizás. Están apuntando un poco por ahí. Vamos a hacer entonces estas distinciones conceptuales que son relevantes. Cuando entramos al área de la victimología del desarrollo, tenemos cierto este concepto que crea o acuña Finkelhor en el año 2007, que dice, además de las formas más comunes o las que más conocemos de victimización en contra de los niños, como el maltrato infantil, hay otros tipos también de victimización que experimentan los niños. Entonces, este concepto va a integrar la victimización por cuidadores, o sea, la violencia que sufren los niños por parte de sus figuras de cuidado más cercanas, la victimización sexual, la victimización por pares, los delitos comunes que pueden sufrir, digamos, en la calle, en una micro, ¿cierto? La locomoción colectiva, exposición a violencia intrafamiliar, cuando, digamos, miembros de su familia también están en relaciones de violencia, violencia comunitaria y también, por supuesto, muy de nuestra época, la victimización electrónica. Entonces, ese es el gran paraguas. Lo que nos dice Finkelhor, es decir, ojo, los niños no sufren solamente maltrato físico, psicológico, negligencia, abusos sexuales, que son como, digamos, las grandes categorías de maltrato infantil, sino que también además de eso pueden sufrir otras formas de victimización que también, por ejemplo, sufren los adultos, como la victimización comunitaria, la victimización por delitos comunes, etcétera. Entonces, lo que hace Finkelhor es decir, ampliemos la mirada respecto de las formas de violencia que sufren los niños durante su infancia y adolescencia. Y la polivictimización, que también es un concepto que acuña Finkelhor junto con otros autores, nos habla de la posibilidad de ocurrencia de más de una de estas formas de victimización, a veces acumulativa, ¿cierto? Un niño que sufre ciertas formas de violencia a los 3 años, después a los 5, a los 8, y va de alguna forma acumulando, ¿cierto? Esas consecuencias de esas victimizaciones. Y también la posibilidad de que al mismo tiempo un niño que, por ejemplo, es víctima de maltrato físico en su casa, también puede ser víctima, por ejemplo, de violencia por parte de pares y también en su entorno, por ejemplo, en su barrio más cercano, al mismo tiempo. Podría ser también esa posibilidad. A eso apunta el concepto de polivictimización. Y después vamos a revisar las encuestas que tenemos en Chile de este concepto en particular. Bueno, tenemos también otro concepto dentro de este mundo victimológico, que es el de las experiencias adversas en la infancia, que a lo mejor ustedes también lo han escuchado porque también es un concepto que de alguna manera está también rondando en el último tiempo en el ámbito de la psicología y también en el ámbito de las vulneraciones de derechos. ¿Qué son las experiencias adversas en la infancia? Habla del conjunto de eventos potencialmente dañinos que ocurren antes de los 18 años. Está relacionado tanto con violencia estructural, o sea, por ejemplo, pobreza, que es una forma de violencia, ¿cierto? Pero de manera más como indirecta, por decirlo así, como también situaciones de violencia de tipo interpersonal, o sea, por parte de personas identificables. Es interesante porque bueno, las experiencias adversas en la infancia son un poco más antiguas de alguna forma que estos otros dos conceptos anteriores. Y lo que nos dice es, un poco apunta parecido a lo que veíamos antes en polivictimización, a las experiencias que son negativas para el desarrollo de un niño y cómo el sufrir varias de esas experiencias va acumulando también la posibilidad de desarrollar consecuencias traumáticas, consecuencias a nivel de los sistemas neurobiológicos y entonces desde ahí también se puede desprender, por ejemplo, lo que vamos a ver ahora, que es el trauma y el trauma complejo. Entonces, cuando hablamos de experiencias adversas en la infancia, hablamos de una gran cantidad, que también la vamos a mirar ahora, de experiencias que pueden ocurrir durante la infancia y que cuando se van acumulando también van aumentando exponencialmente las consecuencias tanto a nivel actual como también a nivel futuro. Y bueno, si bien no vamos a entrar en trauma, porque eso daría para una clase completa, un módulo completo del diplomado, sí vamos a mirar, vamos como a visitar estos conceptos porque están muy de la mano. El trauma, ¿cierto? Puede ser entendido como una herida emocional profunda que está provocada por la exposición a situaciones
que amenazan la integridad física o psicológica de una persona y que exceden su capacidad de afrontamiento. Y acá en el ámbito del trauma siempre hacemos una distinción. Una cosa es la experiencia o el hecho traumático o el hecho con potencial traumático. Por ejemplo, una violación, por ejemplo, una situación de maltrato físico. Un accidente, incluso también puede ser también potencialmente traumático, pero ese es el hecho. Yo puedo describir ese hecho o esos hechos, puedo decir cuándo pasaron, dónde, cuántas veces, etcétera. Eventualmente puedo hacer como esa descripción específica del hecho. Pero otra cosa es el trauma, que es como lo que queda, ¿cierto? Las consecuencias, este halo, ¿cierto? Respecto de una situación o de diversas situaciones. Y de hecho, el concepto de trauma, el diagnóstico de estrés postraumático, ¿cierto? Un trastorno por estrés postraumático que tiene que ver justamente con las consecuencias después de una experiencia traumática, se nos queda corto cuando pensamos en o sea, las experiencias repetidas, crónicas, prolongadas de diferentes formas de violencia interpersonal, sobre todo durante la infancia y la adolescencia. Como que nos queda corto, ¿no? Aquí un niño no solamente va a experimentar sintomatología ansiosa, eventualmente depresiva, ¿cierto? Diferentes tipos de sintomatologías, sino que va a apuntar también a consecuencias mucho más estructurales también en el desarrollo, en la personalidad, en la identidad de un niño, niña, adolescente. Y ahí tenemos el trauma complejo, que está de alguna forma derivado, ¿cierto? Del concepto de trauma, pero está enfocado en lo que ocurre después de esta exposición repetida, acumulativa también, a acciones de violencia interpersonal, o sea, sufridas por personas cercanas, vínculos del niño. Bueno, avancemos un poquito más después de estas distinciones conceptuales, ¿cierto? Y cuando hablamos de victimología infantil y victimología del desarrollo, tenemos que hablar de violencia. Y la violencia la vamos a definir como el uso deliberado de fuerza física o del poder, ¿cierto? Puede ser de manera real, ¿cierto? Ahí claramente explícita, o como una amenaza contra una persona, contra un grupo, contra una comunidad, con consecuencias que pueden ser diversas en el ámbito físico, psicológico, etcétera. Y estas formas de violencia pueden en realidad estar en diferentes lugares. En el caso de los niños, en su hogar, que sabemos que puede ser un lugar muy peligroso para los niños, su barrio, la ciudad en la que vive, la escuela, lugares de trabajo también, porque eventualmente también los niños trabajan, ¿cierto? En algunos contextos. Niños y niñas entonces viven una proporción alarmante de distintas formas de violencia, ¿cierto? Acá ya estamos nuevamente viendo sobre todo este concepto de polivictimización, digamos, diferentes formas de victimización de violencia. Esto puede tener efectos muy devastadores, sobre todo si un niño experimenta diferentes tipos de violencia durante su desarrollo. Y las consecuencias las vive ese niño, niña, adolescente en el presente, en el futuro, sus vínculos más cercanos, sus relaciones familiares, y también hay costos a nivel social, costos sociales, económicos importantes a mediano y largo plazo, producto de la violencia en contra de los niños. Entonces, yo antes les había hablado de violencia estructural, ¿cierto? Violencia interpersonal. Estructural, que es un concepto ya un poco más antiguo, ¿cierto? Que nos habla de una violencia que no es visible o directa, así como que un papá maltrate a un niño, a su hijo, por ejemplo, ¿cierto? Yo puedo identificar que es el papá. Esta es una violencia que está asentada en las estructuras de la sociedad, cómo se ha conformado, cómo hemos construido una sociedad. Está incrustada en las estructuras sociales, políticas, económicas, culturales. Nuestras políticas públicas de alguna forma también pueden eventualmente reproducir también formas de violencia. Y se manifiesta a través de desigualdades sistemáticas que impiden que ciertos grupos de la sociedad accedan a derechos, a recursos, oportunidades o bienestar. Entonces, esta es la violencia que ejerce el sistema social. Aquí no podemos identificar a una o más personas, sino que es el sistema social, es el que por la forma en que se ha construido y la forma en que se reproduce, es la que genera entonces estas formas de violencia. La pobreza, por ejemplo, reitero, es una forma de violencia estructural. Em, no tiene un agresor identificable, a diferencia de la violencia directa o interpersonal.
es normalizada por la sociedad. Como decíamos, la pobreza extrema, las personas en situación de calle, en algunos lugares, como que ya es como de alguna forma normalizado que así pase. Uno pasa por algunos lugares, por ejemplo, acá en Santiago, donde estoy yo, y uno dice, bueno, como que históricamente en este lugar siempre han estado personas viviendo en la calle, o también, por ejemplo, las listas de espera en el sistema de salud, los programas de protección para niños, niñas y adolescentes, em, que lo podemos problematizar, pero de alguna forma se sigue reproduciendo. Y si se sigue reproduciendo, si sigue apareciendo esto, es porque hay algo que estructuralmente no está bien hecho, no está pensado, no está bien pensado, que genera esa dificultad y va a afectar a grupos históricamente marginados: niños, mujeres, personas con discapacidad, personas migrantes de pueblos originarios, en situación de pobreza, en situación de calle, entre otros grupos también a nivel social. O sea, esta violencia estructural no nos afecta a todos por igual, le afecta más a estos grupos, ¿cierto? Porque tienen dificultades para acceder a derechos, a recursos, a bienestar. Entonces esa es la violencia estructural. Y la violencia interpersonal, que es por ejemplo cuando hablamos de trauma complejo, tenemos que situarnos acá, en violencia interpersonal. Esta refería a toda acción de fuerza física, maltrato emocional, abuso sexual, negligencia, que va a ser ejercido intencionalmente por una persona, ¿cierto? Generalmente en el caso de los niños hablamos de figuras cercanas, sus figuras de cuidado, padre, madre, abuelas, tíos, etcétera. También docentes que también están de alguna forma a cargo de los niños en ciertos contextos, otros adultos, también por parte de pares. Y esta violencia va a afectar la integridad física, psicológica, emocional y el desarrollo de un niño, niña, adolescente. Tenemos entonces acá una violencia que es directa, intencionada, que es ejercida por una o más personas, pero que son identificables. Puede ser de diferente tipo: física, psicológica, sexual, negligencia. Y por lo general, cuando estamos hablando de niños, niñas y adolescentes, esto va a ocurrir en relaciones de poder y de dependencia, que también es un concepto que aparece mucho cuando hablamos de violencia interpersonal, ¿cierto? La dependencia que tienen los niños de figuras adultas. Tiene efectos acumulativos, traumáticos, sobre todo si esto se repite en el tiempo, ¿cierto? Si esto se cronifica en el tiempo. Tiene efectos muy profundos porque estamos hablando de violencia que viene de parte de las personas que en realidad deberían cuidar a un niño, deberían brindarle afecto, protección, contención, y lo que reciben en realidad es violencia. Y suele estar invisibilizada o normalizada, también dentro de contextos familiares o institucionales. Y lo que yo les decía, o sea, la preocupación por la violencia en contra de los niños es bastante reciente. De nuevo, volvemos al 62, síndrome del niño zamarreado. Partimos con maltrato físico, que probablemente es una de las formas de maltrato que tenemos un poco más como reconocidas. Pero fíjense que, por ejemplo, el abuso sexual infantil, que yo creo que se han hecho como grandes avances, más rápidos que quizás en otros contextos o de otros tipos de violencia, la violencia sexual en contra de niños, niñas y adolescentes como preocupación, como, digamos, una temática que también se investiga y que es parte de la legislación y las políticas públicas, es aún más reciente que el maltrato físico. Pero sí creo que hemos avanzado bastante. En Chile tenemos también harta legislación en general, tenemos muchas denuncias también, que siempre es una alerta, pero a la vez también eso nos muestra que actuamos, ¿cierto? Cuando conocemos alguna situación de violencia sexual en contra de un niño. Por ejemplo, actualmente la negligencia es también una problemática en nuestro país por las cifras que tenemos. Está dentro, si es que no es la primera causa por la que entran los niños al contexto proteccional. Y sobre todo la violencia, perdón, la negligencia física es la que de alguna forma física en términos de cuidados, es la que más se puede ver. Los niños que van quizás desasiados, por ejemplo, al colegio, con problemas de nutrición, de talla. Pero la negligencia en términos afectivos y de estimulación de un niño es más invisible. Entonces, tenemos también como capas de alguna forma de visibilidad de los diferentes tipos de violencia interpersonal en contra de los niños en nuestra sociedad.
Bueno, lo veíamos antes también. Ya hicimos la definición de estas experiencias adversas en la infancia. Lo importante acá es pensar que el estudio de las experiencias adversas en la infancia, que tiene muchas décadas ya, lo que nos ha mostrado es que se, el estar expuesto permanentemente a situaciones de estrés genera también cambios neuroendocrinos importantes. Nuestras hormonas, ¿cierto? Del estrés, de actuar frente a algún peligro, como el cortisol, la adrenalina, es como si estuviesen permanentemente activadas, ¿cierto? El cortisol se activa cuando, bueno, se activa digamos, en niveles normales cuando nos levantamos en la mañana, porque en la mañana tenemos mucho cortisol, es el que nos lleva de alguna forma a activarnos después de dormir, ¿cierto? A poder bañarnos, levantarnos, salir, trabajar, estudiar, etcétera. Pero en niveles más altos es cuando estamos respondiendo a alguna situación de estrés. Algún problema en el trabajo, algún problema interpersonal. Voy en la calle, llego a la esquina y viene un auto muy rápido y freno frente a eso y eso activa también mis niveles de cortisol. Un sonido muy fuerte. Si empieza a temblar ahora también a muchos se les va a subir el cortisol, ¿cierto? Está bien que pase así cuando estamos frente a una situación de estrés, de alerta, pero no puede estar permanentemente activado este sistema de alerta, porque si no, ahí sí se generan problemas mucho más relevantes, mucho más profundos en el desarrollo de un niño, sobre todo en términos de su desarrollo cerebral y también en diferentes órganos del cuerpo. Por eso también se ha visto esta relación o esta correlación entre experiencias adversas en la infancia, sobre todo cuando son más de cuatro experiencias, con enfermedades también ya crónicas, por ejemplo, durante la adultez. Y acá un listado que no es como cerrado. Estas son algunas de las experiencias adversas que ocurren durante la infancia, pero pueden haber muchas más. En la primera línea están como las que decíamos antes, que son como las más clásicas. El abuso sexual, el maltrato físico-psicológico, la negligencia y el abandono, que ya es una forma más extrema de negligencia. Pero hay otras situaciones más. Por ejemplo, experimentar un trastorno de estrés postraumático en la infancia. Imaginémonos un niño o niña que sufrió un desastre natural, por ejemplo, un terremoto, y experimenta trastorno por estrés postraumático, que no es, si ustedes se fijan, esa es una forma de violencia que no sería interpersonal. Si viene de un desastre natural, por ejemplo, es una forma de violencia que puede ser mucho más estructural, porque a lo mejor ese niño o niña vivía en un lugar, en un asentamiento que a lo mejor no tenía que estar en ciertos lugares, y su casa a lo mejor tampoco tenía las mejores estructuras o materiales. Bueno, también puede también venir desde ahí la violencia. Otras experiencias adversas en la infancia, la psicopatología familiar, tener un familiar cercano, sobre todo una figura de cuidado que tiene algún tipo de trastorno, ¿cierto? Psicológico, una mamá con depresión, un papá con esquizofrenia, por ejemplo, también. Ahí no hay una violencia que se ejerza necesariamente por parte de esa figura, pero sí el tener algún tipo de patología va a también tener repercusiones en la crianza. El consumo de sustancias o alcohol en la familia, la pobreza, que también lo veíamos antes, el contexto de violencia intrafamiliar, otras figuras adultas que también pueden estar, digamos, envueltas en relaciones de violencia, tener un padre, una madre o una figura de cuidado muy cercana encarcelada, porque implica pérdidas afectivas, de rutinas, pérdidas también económicas, materiales. La separación o el divorcio conflictivo de los padres. La separación en sí misma no es una experiencia adversa, ¿cierto? Cuando es bien llevada, bien trabajada de alguna forma, ¿cierto? Entre esa pareja o expareja y también los hijos. Pero cuando hay conflicto antes, durante, después, sí se configura como una experiencia adversa. Y también el bullying y el conflicto con pares. El maltrato por parte, ¿cierto?, de pares, de cercanos al niño, amistades o compañeros de colegio, también es una forma de experiencia adversa. Este listado no termina acá. Hay múltiples otras maneras de experiencias adversas, por ejemplo, la migración. La migración en sí misma no es una experiencia adversa, como migrar a otro país, depende de las condiciones en las que se migra.
Por ejemplo, si un niño llega con su familia a Chile por un paso fronterizo en el norte, con todas las complicaciones que sabemos que hay ahí, un paso no habilitado, viene caminando desde otro país, ha sufrido formas de violencia en el camino, em, problemas para acceder a agua potable, a alimentación, em, a lugares adecuados de descanso, etcétera. Esa forma de migración es distinta a si una persona llega a Chile con un contrato de trabajo, por un paso habilitado, por un, no sé, en bus, en un avión, y tiene también acá, digamos, formas de poder asentarse en nuestro país. Es distinto. Entonces, la migración puede ser una experiencia adversa, sí, dependiendo de cómo se configure, ¿cierto? Esa migración, ¿cierto? Ese tránsito hacia otro país, y también cómo llega al país de destino y cómo se asienta en ese país. Bien, voy a avanzar un poquito para que ya tengamos después también un tiempo para algunas preguntas. Impacto de la adversidad temprana en el desarrollo. Acá tenemos algunos, o sea, un estudio que es de la Universidad de Harvard, que nos habla que durante los periodos sensibles del desarrollo temprano, ¿cierto? Que decíamos que cuando hablamos de victimología del desarrollo, estamos hablando de lo que afecta particularmente la violencia a los niños y niñas, sobre todo digamos, en edades muy tempranas donde el desarrollo tiene diferentes ventanas, ¿cierto? Y momentos más sensibles. ¿Y qué nos dice entonces este estudio? Que los circuitos cerebrales están más abiertos, cuando estamos hablando de infancia temprana, a las experiencias externas, ¿cierto? Nuestro cerebro, cuando nacemos, la verdad es que está bastante inmaduro todavía. Entonces sabemos que el cerebro como que termina de consolidarse en estructuras aproximadamente a los 25 años, aunque siempre tenemos neuroplasticidad y posibilidades de desarrollo, pero como a nivel estructural se consolida más o menos a los 25. Entonces, nuestras experiencias con otros, con nuestro entorno, son sumamente importantes para el desarrollo cerebral, sobre todo en las primeras etapas, ¿cierto?, de vida. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los niños institucionalizados, digamos, tempranamente en condiciones negligentes? Muestran una actividad cerebral dramáticamente disminuida. Y acá tenemos, por ejemplo, pienso en esta política pública que tenemos hace tiempo, que también se ha reforzado ahora de desinternar a niños, ¿cierto?, entre los 0 y 3 años en Chile. Tiene que ver con eso, ¿cierto? Con dar espacios, brindar espacios cercanos, familiares, adecuados, positivos, que sean buenas experiencias para que el niño pueda desarrollarse adecuadamente. Y también, como decíamos antes, cuando hablamos del cortisol que tiene tan mala fama, bueno, el exceso de cortisol es lo que debería tener mala fama, es lo que perturba los circuitos del desarrollo, perdón, del cerebro en desarrollo. Entonces tenemos acá esta gráfica del lado derecho que nos muestra, ¿cierto? Tenemos abajo los números el número de factores de riesgo, perdón, o también podríamos decir la cantidad de experiencias adversas durante la infancia. Y al otro lado, ¿cierto? En vertical, la probabilidad o el porcentaje de retrasos en el desarrollo. Vemos entonces que lo que también nos dice también, digamos, los estudios y la literatura de experiencias adversas en la infancia, es que cuando ya tenemos cuatro más, ¿cierto?, que es esta barrita en verde, ya vamos a tener consecuencias importantes. Aquí estamos hablando de más de un 40% de retraso en el desarrollo. Y cuando llegamos a 7 experiencias, que es un nivel muy alto, pero que puede pasar, lamentablemente hablamos de 100% de probabilidades de retraso en el desarrollo. Entonces, vemos también cómo se incrementa a mayor número, ¿cierto?, de experiencias adversas en la infancia, mayores probabilidades de retrasos en el desarrollo. Consecuencias a lo largo de la vida. Como decíamos, las consecuencias de las adversidades tempranas, de la violencia durante la infancia, no solamente está presente durante ese periodo, durante la infancia o la adolescencia, sino que se puede producir un daño que es acumulativo, tanto en la salud mental como física. Entonces, a mayor cantidad de experiencias adversas en la infancia, más probabilidades de retrasos en el desarrollo, como veíamos antes, pero también de experimentar en la adultez diferentes problemáticas de salud mental, física, alcoholismo, depresión. También se ha visto una correlación con enfermedades cardíacas, diabetes, cáncer y otro tipo también digamos, de enfermedades más complejas durante la adultez.
¿Por qué? Estamos con los niños que experimentan esto, están con su sistema de alerta prendidos habitualmente, se secretan hormonas, hormonas que no solamente van a afectar el neurodesarrollo, sino también van a inflamar otros órganos y partes de nuestro cuerpo y eso puede entonces generar problemas también en el largo plazo. Los estudios de experiencias adversas en la infancia nos dicen que por lo general en la población, en general, el 70%, o sea, bastante importante el porcentaje, 70%, ha experimentado por lo menos una de esas experiencias. Y un 30% ha experimentado ya más de, o sea, cuatro o más experiencias adversas en la infancia. Y ahí está, ahí hay un número muy crítico. Cuatro o más, estamos hablando de experiencias que se van acumulando en términos de adversidad y también de todos estos problemas que surgen a nivel de salud mental y física. Y acá en esta gráfica de la derecha, un ejemplo respecto de el cruce entre experiencias adversas y enfermedades cardíacas. Fíjense que em, cuando ya llegamos a 7, 8 experiencias, este gráfico que nos va mostrando como poco a poco en realidad estos factores de riesgo pueden aumentar las probabilidades de enfermedades cardíacas. Cuando ya tenemos 5, 6 o ya incluso 7, 8, esas probabilidades aumentan bastante. De nuevo, por todo esto que ¿cierto? Ocurre en el cuerpo de los niños, no solamente la experiencia es un hecho, ¿cierto? Que ocurre como externo, el niño también lo va experimentando en su cuerpo y se va también acumulando esa afectación. Bueno, y con esto ya voy cerrando para alcanzar a todo lo que viene después. Quería cerrar con esto, porque en Chile tenemos algo que yo creo que hay que resaltar. Voy a tomar un poquito de agua. Que es que se han realizado en Chile dos encuestas de polivictimización. Estas encuestas de polivictimización han sido realizadas a nivel del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que ahora están divididos, ¿cierto? Y ha tomado un instrumento del creador del concepto de polivictimización, que es Finkelhor, que es un cuestionario que se llama JBQ, con algunas adaptaciones. Ese es el cuestionario que se ha tomado para poder hacer estas encuestas de polivictimización. La primera fue entre el 2017 y 2018. En cuanto a metodología, una gran cantidad de niños, niñas y adolescentes, casi 20.000 estudiantes entre séptimo básico y tercero medio. Lo que vemos acá en la gráfica de la izquierda es que los niños, niñas y adolescentes están expuestos a adversidad en diferentes contextos de su vida. Fíjense cómo el 65% de esta muestra dijo que estaba expuesto a violencia en su comunidad. El 46% había sufrido algún tipo de delito común con ataque físico, por ejemplo, un robo con violencia en la calle. El 34% da cuenta de maltrato por parte de sus cuidadores, que uno dice, quizás el porcentaje no es tan alto, 34% respecto de maltrato por las figuras de cuidado más cercanas. Pero acá esta encuesta parte de séptimo básico, o sea, aproximadamente a los 12 años. Y en términos evolutivos, la mayor cantidad de maltrato, sobre todo de maltrato físico, está entre los 8 años hasta los 10, 11 años, como que en ese periodo se produce mucho más. Ya cuando los niños son más grandes, es más complejo que siga, digamos, el maltrato, sobre todo el maltrato físico, que es el que también más reconocen los propios niños. Bueno, tenemos entonces, fíjense acá, toda esta encuesta de polivictimización, y una de las conclusiones de esta primera encuesta, en términos de polivictimización, o sea, la cantidad de victimizaciones que sufren los niños, el promedio fue de 9. 9 experiencias de victimización en esta muestra, ¿cierto? De niños entre 12 y 17 años. 9 experiencias de victimización durante su trayectoria de vida, no al mismo tiempo. Algunas podrían ser al mismo tiempo, pero mirando trayectoria de vida, ¿cierto? O sea, un niño de 12 años podría haber experimentado 9 formas de violencia, de victimización durante su vida. Recuerden ese dato, 9 experiencias de victimización en esta primera encuesta de polivictimización. Y tenemos una segunda, y yo de verdad espero que más adelante tengamos una tercera, para también ir viendo digamos, esta trayectoria. Esto fue en el 2023.
el mismo cuestionario, el JBQ, también con una metodología similar, una gran cantidad, ¿cierto?, de niños y adolescentes encuestados, y en general se mantiene el patrón en términos de porcentaje. Lo que sí sube de una encuesta a otra es el maltrato por parte de pares, que sube bastante. La verdad es que sube 8 puntos porcentuales en lo que está acá, entre una encuesta y otra. Si lo pensamos en la situación actual en nuestro país, en Chile, cuando hablamos de la llamada violencia escolar, o la violencia que se está produciendo más bien en los contextos escolares, yo creo que también tiene mucho que ver con esto. Como que, por ejemplo, los niños siguen siendo muy expuestos a violencia en la comunidad. Si bien bajó un poquito el porcentaje, sigue siendo sobre el 60%, que es bastante. También siguen siendo víctimas de ataques físicos, de delitos comunes con ataques físicos, casi en la misma proporción. Y además de eso, sube también el porcentaje de maltrato por parte de cuidadores y delitos comunes como amenazas también. Se mantienen los delitos en el ámbito digital, también en el plano sexual, donde en el fondo lo que se incrementa acá tiene que ver con el maltrato en entornos cercanos, familia, pares, y también algunos delitos más, digamos, en contextos sociales, barriales, como los delitos de amenaza. Creo que hay algo por acá. Bueno, entonces hagamos el foco en estos 3 tipos de violencia que se incrementaron, ¿cierto? Para esta última encuesta o segunda encuesta de polivictimización. Maltrato por cuidadores, lo que más aparece como formas de maltrato son los insultos y el descuido. Yo les decía, ojo acá, porque la negligencia es algo que está cada vez aumentando más en términos eh, de problemática, ¿cierto? De negligencia en lo cotidiano, en los cuidados, en términos de afecto, de estimulación, etcétera. Eso entonces es lo que detectan los niños y adolescentes de esta segunda encuesta. Mayor cantidad de insultos por parte de esas figuras de cuidado y también descuido digamos, en su vida cotidiana. Maltrato por pares, que también subió bastante, que es lo que más señalan en la encuesta. Peleas o riñas, peleas, digamos, físicas importantes, insultos y también imposición de un niño o de un par a otro a que haga cosas que ese otro niño no quiere hacer. También me parece como bastante llamativo, digamos, ese elemento puntual del maltrato por pares. Bueno, acá lamentablemente, esto es lo que también creo que tienen que encender las alertas, subimos de 9 formas de victimización o 9 situaciones de victimización a 10 en esta encuesta. Y esto es preocupante, porque la idea es que estos estudios, que yo creo que este es un muy buen estudio, esto es un lujo de estudio, porque tiene una base teórica firme, tiene bases metodológicas también muy bien asentadas, pero sus resultados nos tendrían que poner en modo alerta a todos. Y estos resultados deberían informar más a las políticas públicas, permear más, no quedar como ahí como un estudio, mirarlo, por ejemplo, hoy día para este seminario, sino también ver qué se está haciendo en ese sentido. Porque lo que nos muestra esta encuesta, entonces, prácticamente 6 años después, es que no hemos disminuido la cantidad de victimizaciones que sufre un niño durante su vida, sino que además lo que detectamos aquí es que está aumentando en 10, de 9 a 10, que 9 ya es muchísimo, estamos en 10. No tengo claridad si esto se va a repetir, esta encuesta, no lo sé, ojalá sí, esté, digamos, dentro de las acciones futuras. Si pensamos 6 años, 5 o 6 años, tendría que ser como unos 2 o 3 años más que se repita esto. Y yo espero que ojalá, en vez de seguir subiendo, bajemos. Eh, Ni siquiera mantenernos, porque ya 9 o 10 es bastante, sino que ojalá poder disminuir esto, ¿cierto? Ver si esto de alguna forma ha permeado también políticas públicas, programas, el tema de la red de protección, para también ver si efectivamente esto está disminuyendo. Y con esto cierro, em, porque estamos hablando de cosas muy complejas que también en la vida cotidiana de quienes trabajamos con infancia vulnerada también es una carga importante, pero también saber que
Hay caminos para la sanación, caminos para la resiliencia, y los niños que han sufrido experiencias adversas durante la infancia encuentran ese camino, la resiliencia, en adultos que proporcionen un entorno seguro, con los que se sientan contenidos y validados. Aquí dice nuestra psicóloga chilena Vinca Jackson. Potenciar, ¿cierto? Básicamente esto se trata de potenciar factores protectores, saber cuáles son esos factores protectores, subirle el volumen y bajarle el volumen a aquellos factores de riesgo. Y desde ahí entonces poder construir vínculos más cercanos, más protectores para el niño, buenas conexiones sociales también, no solamente en su familia, ¿cierto? Sino que también en su red digamos, más amplia a nivel social, cumplir con sus necesidades básicas, pero no solamente alimentación, abrigo, eh, cuidados cotidianos, sino también necesidades básicas a nivel efectivo. Fortalecer parentalidad y forjar aptitudes sociales y emocionales en los niños y también en sus familias. Bien, dejo de compartir. Creo que había algo más por el chat. Gracias ahí, María Estela, por comentar eso. Sentí que me quedé un poquito sin voz, no sé por qué. Si yo hago harto clases, pero como que de repente me quedé un poquito con menos de voz. Ya son más de las 9, y por lo general acá hacemos poquitas preguntas porque quizás pueden surgir varias. Somos casi 300, así que pueden surgir varias. Por lo general hacemos 3 preguntas. Lo que sí yo les pido que no sean de casos, porque no tenemos el tiempo, el espacio como para poder hablar de un caso, para poder ver todas las aristas. Entonces, quizás ojalá de algunos temas, pero quizás más a nivel conceptual. em, pero de caso en sí mismo, es un poquito más complejo poder abordarlo acá. Bien, Yasmín tiene su mano levantada. Hola, Jasmine, ya. ¿se escucha? Sí, Mi duda es como, ¿por qué podría estar influyendo la forma en que las instituciones están abordando los casos? Por ejemplo, en términos de prevención, quizás puede ser más de reacción, porque si bien hay más información, hay más acceso, en la práctica no ha disminuido. Esa tal es mi cual. pregunta. Muchas gracias, Yasmín. Em, esa pregunta que tú tocas, yo me la hice hoy día, porque yo además trabajo con la Academia Judicial, trabajo con los jueces que toman declaraciones. Y hoy día estaba revisando un video, yo trabajo desde que me titulé, fue hace mucho ya, como por ahí, como por 17 años, desde que me titulé yo trabajo con delitos sexuales. Em, y me pasó que hoy día, escuchando un relato en una declaración en juicio, en algún momento pensé, por una parte, eh, no quiero escuchar lo que va a decir la niña ahora después de esta pregunta que le hicieron sobre el abuso, porque la verdad es que siempre el abuso va a ser transgresor y denigrante, pero como que en ese caso había sido mucho más. Y después le preguntaron a esa niña, si lo había contado. No, no se lo conté a nadie antes. Pasaron años, esto era por parte de un tío, porque era no sé, el tío Juanito, el que todo el mundo quería, todos pensaban bien de él, no me iban a creer a mí. Y ahí es donde uno dice, necesitamos prevención, necesitamos, sin duda que sí. Si podemos llegar antes, podemos actuar antes. Entonces, cuando hablamos de responsabilidad institucional, también tiene que ver con eso, no solamente con el trabajo en la vulneración cuando ya ocurrió, sino también poder prevenir que no ocurra, o también que puede ser una muy buena posibilidad prevenir cuando, o sea, o más bien detectarla tempranamente cuando está recién comenzando. Yo pensaba en esta niña que les contaba esta declaración. Ojalá alguien le hubiese dado herramientas a esa niña o alguien en su entorno pudiese haber detectado, ¿cierto?, tempranamente eso para que no estuviésemos frente a un caso de abuso y violación crónica en el tiempo de años. Tiene que ver con eso, con cómo actuamos las instituciones, ¿cierto?, para ir más allá. En Chile hay instituciones que tienen alojadas de alguna forma estas responsabilidades. El ámbito de la prevención está en instituciones específicas, está en el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, específicamente la Subsecretaría de la Niñez. Está también eso delegado, digamos, en los territorios, en las comunas, en las oficinas locales de la niñez.
que son muy buenos dispositivos, pero también hay que darles herramientas, hay que darles recursos, tenemos que tener gente trabajando que tenga también los tiempos y las posibilidades para poder hacerlo. Entonces, sí, tiene que ver con las instituciones que probablemente no están operando y estamos llegando tarde, estamos llegando a la vulneración, porque si tenemos cifras súper elevadas en todo ámbito de vulneración en nuestro país, totalmente. Cuando no tenemos, digamos, acceso a los niños a programas de reparación porque están en listas de espera, cuando todo se demora, cuando fallamos en la detección, cuando fallamos en la persecución de delitos, todo eso tiene que ver con las instituciones, que de alguna forma van también reproduciendo violencia estructural, de alguna manera. Tiene que ver con eso, Yasmin. Es como que está todo de alguna forma interconectado. Sí. Gracias, Yasmin. Se me hizo justo ahí como en el clic que tuve hoy día cuando estaba escuchando ese caso y decía, ¿cómo no llegamos antes? Es como eso, tenemos que llegar antes. Muchas gracias. Gracias, Yasmin. Hay quizás en el chat hay más bien comentarios. Catherine dice una sociedad muy autocentrista, ¿cierto? Se cuestiona lo que hizo un niño, pero no pasa lo mismo con los adultos. Los niños sienten ese peso, adulto versus niño. Adulto que es como bien visto por otros adultos, los niños también se fijan en eso y cómo ese niño va a irrumpir de alguna forma en esa estructura más adultocentrista. No sé si Jennifer, como que está poniéndome la manito así, a lo mejor. Sí, ahí la veo. Si quiere hacer una pregunta, desmuteese nomás. ¿No puede desmutearse? O por el chat, si quiere la escribe ahí, yo la espero. Ahora Jennifer intenta. Ahí está. Ahora Sí, sí. Bien. ahora sí. Sí, no podía levantar la mano, así que la mandaba por chat. Bueno, voy a tratar de ser muy breve. Primero agradecer la instancia. La verdad es que yo siempre quedo muy contenta con los seminarios que hacen en ADIPA. De hecho, el año pasado hice unos 20, así que ya voy para el magíster, así como voy Guau. con... Le van a tener que Sí, dar el uno aprende. diplomado No, anticipado. creo que bueno, contarte muy brevemente, yo soy trabajador social, trabajo actualmente en FAE de Alto Hospicio, ya entonces vemos principalmente situación de abandono y quería más que nada compartirte porque cuando veo las estadísticas que tú señalas, me preocupa. Nosotros en el trabajo con el intersector, que son principalmente establecimientos educacionales, consultorios, ¿cierto? Me sorprende que voy a los colegios y me dicen, oye, ¿me puedes contar lo que haces? Lo que pasa es que tengo 10 niños en situación de abandono, niños que están de llegado, que su mamá no los quieren tener en su casa. Entonces, de hecho, como somos un programa nuevo en la localidad de Alto Hospicio, nos vamos a tirar con una charla para hacer un poco sensibilización de toda esta situación, ¿cierto? Como socioeducar un poco. De hecho, contarte que justo en nuestro programa no tenemos lista de espera, estamos cubriendo todos los casos, gracias a Dios. Qué bueno. Pero creo que estas charlas que vamos a hacer van a salir muchos casos. Ya Sí. varios colegios me comentaban que les preocupaba que hacían derivaciones a las OLN y los casos no se activaban. Entonces la idea que tenemos nosotros es poder hablar un poco de cómo esto puede ser una denuncia cuando estamos hablando de un abandono. Te fijas de un cuidado Ujú. personal que no se está haciendo. Y ahí pasan directamente a DC y se activa Sí, como causa proteccional. Entonces, siento que ahí tenemos como un deber con el intersector, ¿te fijas? Y me preocupa porque, insisto, lo que tú nos comentas da cuenta de una realidad muy compleja y cada vez que se hacen estas charlas, estas instancias, salen nuevas develaciones. sí. Así que eso Estoy más muy que nada, contenta. creo que nuestra tarea es el intersector, más que nada. Eso Muchísimas quería gracias, compartir. Jennifer. Sí, gracias por compartir eso. Trabajo con este sector. El tema de ir hacia las personas, ¿cierto? Con charlas, porque sí, efectivamente ahí se puede levantar casos porque de alguna manera se están poniendo las temáticas, hay un contexto, las personas pueden sentir confianza también, a lo mejor de ahí de poder contar situaciones que están viviendo. Yo creo que también es súper bueno eso, de poder hacer esas charlas, de poder ir hacia las personas efectivamente en los territorios ahí. Y qué bueno que no tiene lista de espera, Jennifer. Qué bueno que ahí no hay lista de espera. Así que me alegro en eso. Igual como yo creo que por eso se da, como somos nuevos, tomamos todos los casos, pero estoy segura de que con esto se va a levantar. Si al colegio que voy me preguntan, ¿pero qué hacen en FAE? Sí, porque
¿Te fijas? Entonces también hay un tema de educar, de lo solidario, ¿verdad? Desde promover, desde concientizar. De hecho, ahora que se Ujú. incorporó la figura del asistente técnico del servicio, imagínate que la ley de la garantía se apertura en el 2022, 2021, 2022, y el asistente técnico está activado hoy. Y este Mm, asistente técnico va a promover los casos de larga data. ¿Te das mm. cuenta? Y hablamos de la victimización, ¿verdad?, que se va generando con el tiempo. Pero bueno, ahí tenemos una ardua tarea. Eso. Y Ahí no hablo sí. más. No, Jennifer, muchas gracias. Sí, el seminario es de todos. Somos 300, lo que pasa es casi 300, así que es un poco difícil que hablemos todo, pero gracias por también traernos como la experiencia y lo que aún nos falta todavía, ¿cierto? De trabajar más articulados. En infancia no trabajamos muy articulados, como que es algo que siempre se trata de propender, a veces en ciertos sectores, lugares, comunas, hay una súper buena como articulación o coordinación, pero no es como que pasa en todas partes. Entonces ahí todavía nos falta mucho de seguir trabajando y también de conocer digamos, las redes. En el Servicio de Protección Especializada han habido varios cambios también y se van a seguir produciendo cambios en sus diferentes líneas, entonces también es bueno poder ahí mantenernos informados. Ya, tengo a Sebastián y con eso ya estaríamos cerrando las preguntas. Quizás pueden quedar varias por ahí, pero bueno, eh, para otro seminario o para quienes quieran entrar también al diplomado, bienvenidos. Sebastián. Hola, buenas. Una consulta más a nivel teórico, quizás, más que lo práctico. Em, claro, entiendo la idea que eh, usted está transmitiendo sobre el hecho de la victimización en los niños, niñas y jóvenes. Em, el otro día estaba escuchando un seminario en donde la profe em, hablaba como de otra visión que se tiene sobre la juventud, que es como algo distinto. Por ejemplo, ella hablaba de que existe como la idea, el estigma de que el adolescente es el problemático, el riesgoso, el que puede poner en problemas a alguien, Ujú. em, que, que entiendo de que son visiones distintas, entonces quizá hay alguna conexión entre eso. Em, no sé si se Como en entiende. poner, como que dices tú, teorías que pueden poner al adolescente como el problema. ¿Eso? ¿Sí entendí bien? Es que, por ejemplo, estaba entendiendo de claro que lo que tú estás transmitiendo es como el víctima de la sociedad, de la economía, de las relaciones, eh, de la relación problemática. Pero, por ejemplo, esta otra autora ponía al adolescente como el el que puede reaccionar mal, el que puede llegar a ser explosivo, el que puede poner, digamos, en Ah, jaque a ciertas instituciones, como le daba esta visión de peligrosidad del mm, adolescente, como que el adolescente puede ser un sujeto peligroso. ¿Entiendes? ya, ahora entendí, Sebastián, gracias. Ahí me quedó más claro. Es- Buena pregunta, además, pensando en lo que estamos viendo ahora. Eh, a veces también actuamos, o cuando pensamos, por ejemplo, en políticas públicas, a veces actuamos un poco también como aislados. La protección por un lado, los adolescentes infractores por otro, y también con esta idea de que, bueno, también quizás a nivel de noticias, de redes sociales también, es como que aparecen los adolescentes como involucrados en delitos violentos, entonces subamos las penas, subamos bajemos la edad de responsabilidad penal, em, pensando como que casi que biológicamente o poniendo todo, digamos, el foco en el individuo, en este caso el adolescente. Y ahí sin duda que tenemos que ampliar la mirada y esto mismo que vimos ahora, ¿cierto? Que vemos que hay violencia estructural e interpersonal que sufren niños, niñas y adolescentes, ¿cierto? Durante su trayectoria de vida en Chile. Entonces, como vemos acá en estos estudios, 9 a 10 victimizaciones sufre un niño durante su trayectoria de vida, su infancia, hasta llegar a la adolescencia. Entonces, ¿es el adolescente el peligroso? ¿O estamos construyendo una sociedad
que es peligrosa más bien para nuestros niños, niñas y adolescentes. Quizás como lo vería más por ahí. Y también a propósito de por ahí, alguien hablaba también de, está como relacionado, no directamente, pero sí, hablaba de la baja adherencia que pueden tener niños o sus familias a los programas de intervención. Yo creo que algo importante que tenemos, a lo que tenemos que avanzar es a mirar también o analizar las problemáticas que vivimos en infancia y adolescencia desde un modelo más ecológico, no quedarnos solo con el niño, como en el plano individual, un poco lo que decía Sebastián, esto de que decía esta otra docente de el joven adolescente como el peligroso, ¿cierto? Salir del plano meramente individual y también ampliar un poco más incluso la mirada a no solamente los vínculos de ese niño niña adolescente con su familia, como dejarlo ahí como de la puerta para adentro y ahí nos quedamos solamente con maltrato y abusos, sino mirarlo mucho más allá, en qué sociedad estamos actualmente, cuáles son las políticas públicas, políticas laborales, económicas, etcétera, que también van a afectar, ¿cierto?, a niños, niñas y adolescentes. Entonces, a propósito de lo que decía Sebastián y también de esta pregunta de la baja adherencia, si pensamos baja adherencia, estoy aprovechando de responder esa pregunta, ¿es baja adherencia solamente por parte del niño y su familia? Es como dejarlo solo ahí, en ese plano y no digamos, involucrarnos también en ese sentido. ¿Qué pasa que ese niño no va, su familia no va? Es solo porque son resistentes, ya ocupamos esas palabras, ¿no? Que son resistentes, familia multiproblemática, baja adherencia. Yo creo que también tenemos que mirar otros factores. Y eso también es más exigente, como de, no solamente de porque es más sencillo decir, es que ellos no quieren, es que ellos son los problemáticos, los difíciles, y hemos mirado también cómo desarrollamos las intervenciones, en qué contexto también está esa familia más a nivel como amplio. Yo creo que ese es como el gran desafío. Se supone que el nuevo servicio está, digamos, de protección especializada, está yendo hacia allá. Yo otra vez hice un curso sobre el modelo AFT, ¿cierto? El modelo de acompañamiento familiar territorial, pero también habían varias personas que en la práctica, trabajando en AFT o haciendo usuarios, también es como pero de repente también nos seguimos encontrando con lógicas de poder, con lógicas donde los usuarios son los complicados, los difíciles, entonces tenemos que ampliar esa mirada, ser más exigente también en ese sentido, de mirar también mucho más allá los contextos en los que están las personas. Bien, pero yo no me quiero extender más, porque ya son casi las 9:20. Yo sé que hay varios comentarios por ahí, eventualmente preguntas, pero ya estamos ahí en el tiempo. Así que ahora le doy el pase a Ruth para que pueda seguir con el sorteo. Y antes de eso, agradecerles el haber estado aquí. Fuimos varios, nos mantuvimos varios, ya casi llegando a pasadito las 9, casi 9:30 de la noche. Y les deseo suerte. ¿Ya? Uno de ustedes sin duda se va a encontrar conmigo en un par de semanas más cuando empecemos el diplomado. Y ojalá también algunos más se sumen. Es una buena instancia, quizás viene un poco de cerca porque yo soy la que coordino, pero de verdad que siempre hacemos un esfuerzo porque sea actualizamos el diplomado, actualizamos docentes, tenemos un equipo ahí como bien potente en ese sentido desde diferentes ámbitos. Así que, Cecilia, sí, en Punta Arenas, en Aysén, en una hora más. Así que, con mayor razón, yo suelto el micrófono, se lo devuelvo a Ruth y les deseo suerte entonces para el sorteo y ojalá nos veamos en clases. Emma, nos vemos en otro curso o seminario. Un gusto, un abrazo, que estén muy bien. Muchas gracias, docente. Muchas gracias.